Gloria al Señor, que el Señor les bendiga, mis amados hermanos y amigos, en esta hermosa noche. Es para mí un privilegio estar nuevamente con ustedes para compartir la palabra del Señor, para continuar con el tema de la semana pasada, como estuvimos compartiendo, ¿verdad? Y vamos a continuar nuevamente con el tema, porque como les dije, era un tema bastante extenso, bastante amplio, y creo que voy a hacer unas 3 enseñanzas respecto a lo mismo. Entonces, el mismo tema sobre la humanidad y la divinidad de nuestro Señor Jesucristo, que fueran las dos maneras como Él se identificó. Gloria al Señor, cuando Él anduvo aquí en la tierra. Gloria al Señor. Vámonos a la Biblia rápidamente para avanzar un poco, porque el tiempo avanza, ¿verdad? Gloria al Señor. Y no quiero hacer los videos muy largos para no ser aburrido, y que ustedes pues estén deseosos de ver las enseñanzas, de escuchar la gloria y de compartirlas también conmigo. Gloria al Señor. Vámonos a la Biblia en el libro de San Mateo. Dice la palabra del Señor. Vamos a ver primeramente la de Jesús en su humanidad. Ese fue el tema de la semana pasada. Jesús en su humanidad y en su divinidad. Vamos a ver primero lo que es Jesús en su humanidad. Gloria al Señor. Vamos al libro de San Mateo, en el capítulo 13 y versículo 53. Gloria al Señor. Y dice la palabra del Señor en el nombre de Jesús. Gloria al Señor. Aconteció que cuando terminó Jesús estas palabras, se fue de allí, y venido a su tierra les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían: ¿de dónde tiene esta sabiduría? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María, y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? Y la gente se escandalizaba y se alarmaba porque lo oían hablar, bien misteriosamente, porque ellos sabían que era un hombre. Según la carne había nacido de María, y sabían que su padre era José. Y según la carne, aquí podemos ver que la Biblia como nos detalla que tenía hermanos. O sea, Jesús en su humanidad, él tenía una familia, no porque él haya pegado hijos, que normalmente nosotros decimos, bueno, mi familia son mis hijos, mi esposo. No, él pues sabemos que no era así, normal, común como nosotros. Tenía familia porque tenía, según la descendencia, venía de la descendencia de David, pues, ¿verdad? Entonces, y al final, José, que se casó con María, fue nominado padre de él según la carne, por la descendencia. Y aquí detalla que tenía hermanas y hermanos. Eso era según la carne. Ese como una identificación entre la humanidad, ¿verdad? Porque no era solitario, ¿verdad? Desde el momento que el ángel de Jehová llegó donde María, pues lo fue engendrado por obra del Espíritu Santo, pero fue engendrado en el vientre de ella. Lógicamente iba a nacer de ella. Entonces tenía familia, tenía madre, tenía padre, tenía hermanos como humano. Y eso no le impedía de que él fuera el mismo Dios Todopoderoso. Gloria al Señor. Veamos lo que dice en Mateo 26:36. Gloria al Señor. Mateo 26:36. Gloria al Señor.
Veamos lo que dice Mateo 26:36. El Señor Jesucristo, como humano, Él oraba como nosotros. Él oraba. En muchas ocasiones nosotros encontramos en la Biblia que Él oraba y les instruía a los discípulos que también oraran, porque cuando ya se iba aproximando el día de su muerte, ¿verdad? Él incluso les exhortó que tenían que velar y orar para que no entraran en tentación, porque sabía lo que venía. Entonces, Él oraba. Miramos lo que dice 26:36. Gloria al Señor. Entonces, en el nombre de Jesús leamos. Entonces llegó Jesús con ellos al lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que yo voy allí y oro. Él fue a orar, hasta se apartó de ellos para orar a solas. Entonces el Señor Jesús, como humano, como hombre, Él oraba. Uno, porque en la carne Él sabía y sentía lo que iba a suceder, porque para eso había venido a la tierra. Cuando Él se despojó a sí mismo y tomó forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y dice que estando en la condición de hombre, llegó a la muerte y llegó hasta la cruz. Y eso lo hizo como humano, como un ser humano. Pero Él era Dios, Él no dejaba de ser Dios. Y Él oraba porque Él sentía esa aflicción. Claro, Él se afligía. Como ser humano, su carne sentía. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Y no dejaba de ser el Dios Todopoderoso, pero Él tomó esa decisión porque era necesario para nosotros, para redimirnos de nuestros pecados. Gloria al Señor. Y además de eso, pues para enseñarnos, ¿verdad?, a orar como un ejemplo que nosotros necesitábamos orar. Y Él muchas cosas no solamente dijo háganlas, sino que Él nos enseñó también. Gloria al Señor. Veamos lo que dice Romanos 1:3. Gloria al Señor. Romanos 1:3, leámoslo. Gloria al Señor. Vamos a ver lo que nos dice Romanos 1:3. Veamos lo que dice, para que le agarremos, como dice en el hilo, veamos lo que dice desde el versículo 1 del capítulo 1, gloria al Señor. Romanos. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. El evangelio de Dios, que era Jesucristo, porque ese fue el evangelio que Pablo predicó, el evangelio de Jesucristo. Y aquí dice apartado para el evangelio de Dios. Gloria al Señor. Que Él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras acerca de su Hijo. Cuando dice su Hijo, no es porque sea otro Dios inferior a Él, sino que se está refiriendo a la carne, a aquel ser humano que se iba a dejar ver, aquel Dios que se iba a dejar ver como ser humano. Y dice acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Y mire lo que dice. Mire lo que dice aquí. Que era del linaje de David según la carne. Mire. Que fue declarado Hijo de Dios. Mire. Con poder según el Espíritu de santidad. Ese velo de carne, por ser santo, esa carne que era incorruptible, no era como la de nosotros, por eso se le dio el título de hijo a la carne, no así al interior que había en él, que era la pura esencia de Dios. Eso lo dice.
en el libro de Timoteo, que en él habita corporalmente toda la plenitud de Dios. Entonces, que fue declarado hijo de Dios con poder según el Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos. Mire, mire lo que dice la palabra del Señor. Gloria al Señor. Como humano, él fue declarado hijo. Como humano, él fue declarado hijo de Dios, como a ese velo de carne, al velo de carne, no así a la esencia pura que había dentro de él, porque él era el mismo Dios. Gloria al Señor. Veamos lo que dice. Veamos lo que dice Romanos 1:4. Oh, gloria al Señor, ya lo leímos. Aquí aclaramos lo que es el versículo 3 y el versículo 4, que fue declarado hijo Dios con poder según el Espíritu de santidad. ¿Ya? Que fue declarado hijo según la carne, porque venía del linaje de David. Gloria al Señor. Veamos lo que dice en el libro de de Marcos 3:31. Vámonos al libro de Marcos. Marcos 3:31. Si usted no tiene la Biblia, usted después puede ver el video o anote los versículos que estamos leyendo, porque no estamos inventando, estamos leyendo la pura palabra del Señor. Lo único que la estamos escudriñando, porque a eso nos manda el Señor, a escudriñarla para que nosotros encontremos la vida eterna, porque aquí en esta palabra está encerrada la vida eterna y nosotros la podemos encontrar si la buscamos. Gloria a Dios. Veamos lo que dice Marcos 3:31. Nos habla acerca de que según la carne, nos está confirmando una vez más que él tuvo familia, él tuvo su familia, él venía de una familia, gloria al Señor. Mire lo que dice Marcos 3:31, en nombre del Señor. Vienen después sus hermanos y su madre, y quedándose afuera, enviaron a llamarle. Y la gente que estaba sentada alrededor de él le dijo, mire lo que le dijo, tu madre y tus hermanos están afuera. Gloria al Señor. Y te buscan. Y él le respondió diciendo, ¿quién es mi madre y mis hermanos? Y mirando a los que estaban sentados alrededor de él, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Ahí estaba haciendo una separación, una diferencia entre sus hermanos según la carne y sus hermanos, como él le llamó a los suyos en alguna ocasión, que eran sus hermanos, los que hacían la voluntad de Dios. Él ahí, nótese que estaba identificando las dos partes, tanto la humana como la divina. Gloria al Señor. Veamos lo que dice en Marcos 4:38. Veamos lo que dice Marcos 4:38. Nuestro Señor Jesús, como humano, dormía. Lógicamente era un cuerpo como el de nosotros, nada más que santo, santificado, pero él sentía igual a nosotros. Él era normal, tenía todas sus necesidades como uno, pero él tenía un espíritu de santidad porque él era Dios. Gloria al Señor. Veamos lo que dice 4:38, perdón.
Desde el 37 veamos y dice, pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Y él, Jesús, estaba en la popa, arriba, ¿verdad? Él, en unas cosas que lleva el barco. Y dice, y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Él estaba en la parte de su superior. Miren. Durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron, maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Mire, él dormía como ser humano que era, así como nosotros, porque se cansaba. Entonces él dormía así como nosotros dormimos. Veamos aquí en este versículo que continúa, dice, miren en este versículo 38, en el 39, aquí se identifica de dos maneras. Se identifica como humano y se identifica como divino, o sea, en su humanidad y en su divinidad, porque como humano dormía, dice, en la popa del barco. Y en el 39 dice, y levantándose, reprendió el viento y dijo al mar, calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Como humano, cualquiera de sus discípulos o todos los que iban con él habían dormido. Podrían haber dormido, podrían haberse turnado para dormir porque estaban cansados como él. Pero como Dios, nadie podía hacer lo que él hizo. Ahí se identificó de las dos maneras, como humano, como divino. O sea, como hombre y como Dios. Así de sencillo. Y están los dos versículos pegaditos. Marcos 4, 38 y 39. Mire, como Dios cayó y enmudeció el mar. Mire. Y le dijo, calla, enmudece. Y el mar inmediatamente, el viento inmediatamente cesó. Las olas del mar cesaron. Toda aquella tempestad cesó con solo la orden que él le dio. Porque él era Dios. Él ahí obró como Dios. Porque los discípulos podían haber orado o hecho algún tipo de milagro, pero jamás le iban a decir a las olas del mar o a la tempestad que se callaran o que enmudecieran. No le iban a obedecer, y él lo hizo porque él era Dios en su divinidad. Gloria a Dios, él hizo eso en delante de ellos. Gloria al Señor. Veamos lo que dice Marcos 6:3. Marcos 6:3 lo vamos a dejar porque habla también de qué familia que él dependía, que él tenía familia. Ya vimos dos versículos, pero si lo quiere ver es en Marcos 6:3. Ahí lo va a ver usted, que también nos detalla de que él dependía de una familia. Gloria al Señor. Venía de una familia terrenal, no celestial, porque estamos hablando de la parte humana. Gloria al Señor. Juan 4:6. Vámonos al libro de Juan, capítulo 4, versículo 6. Jesús en su humanidad se cansaba, así como nosotros nos cansamos cuando estamos exhaustos de trabajo, cuando hemos caminado bastante, cuando hemos trabajado bastante. No me dejan mentir cómo nos sentimos de cansados, que ya no sentimos fuerza. El Señor Jesús también se cansaba. En su humanidad se cansaba. Gloria al Señor. Veamos lo que dice Juan 4:6. Para la gloria del Señor. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. ¿Cuánto habrá caminado nuestro Señor Jesucristo
desde dónde venía caminando, desde dónde venía remando a pie, con sus pies tal vez hasta hinchados, tal vez todo polvoso, cansado, sudado. ¿Cómo habrá llegado? Y dice, y estaba ahí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, esto es cuando iba a la ciudad de Samaria, porque en el 5 dice, vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad de Jacob, que Jacob dio a su hijo José, y estaba ahí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Era como la hora sexta. Imagínense cómo habrá venido de cansado nuestro Señor Jesús. Si fue algo similar a como cuando nosotros nos cansamos, que necesitamos reposar y sentarnos donde hayamos lugar para recobrar fuerza. Y ahí se sentó el Señor. Él en su humanidad se cansaba también. Gloria al Señor. Veamos lo que dice Hechos 22:14. Gloria al Señor. Con eso terminamos lo que es la parte humana del Señor. Y vámonos a la parte divina. Y no porque Él había vuelto a ser Dios espíritu en ese momento. Todavía le estoy hablando de cuando Él estaba en la carne. Gloria al Señor. Hechos 22:14. Gloria al Señor. En el nombre de Jesús leemos. Y Él dijo, el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo y oigas la voz de su boca. Porque serás testigo suyo a todos los hombres de los que has visto y oído. Miren. Aquí dice de que a quien se le apareció era nuestro Señor Jesucristo. Aquí está hablando de Pablo cuando Pablo está relatando su conversión, cuando el Señor Jesús se le apareció. Pero dice que el Dios de nuestros padres te ha escogido, le dice. Entonces, ¿qué estaba haciendo ahí nuestro Señor Jesucristo? Se estaba identificando como Dios. Gloria al Señor. En ese momento, el Señor Jesucristo ya había sido crucificado, Él ya había muerto. Pero lo que sucedió es de que Él se le apareció identificándose, como que recordara que aquel Jesús que había visto, él, que había sabido de Él, que andaba humanamente, sabía de que conociera que ese mismo Jesús era el que le estaba hablando y le estaba diciendo, se estaba identificando que Él era el Dios de sus padres. Padre Abraham, Padre Isaac, Padre Jacob, nuestro Padre Abraham, nuestro Padre Isaac, nuestro Padre Jacob. Entonces Él estaba diciendo, el Dios de nuestros padres te ha escogido, pero Jesucristo, Él mismo era el que le estaba hablando. No le estaba hablando de otro Dios. Porque quien lo estaba escogiendo en ese momento era nuestro Señor Jesucristo. No era un Dios como Jehová el Padre, como se conocía como Jehová el Padre, ¿verdad? Entonces ahí se estaba identificando como Dios. Gloria al Señor. Veamos lo que dice Veamos lo que dice Colosenses 2:13. Gloria al Señor.
Colosenses 2:13 dice la palabra del Señor. Estamos hablando en la parte divina de Jesús. Gloria al Señor. Y a vosotros, dice en el capítulo 2, versículo 13 de Colosenses. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la circuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados. Aquí el apóstol Pablo, cuando andaba predicando, y a los colosenses les escribe y les dice que Jesucristo les perdonó los pecados. ¿Qué quiere decir esto? Que Jesucristo, cuando Él murió, cuando Él fue crucificado, todos nuestros pecados fueron clavados en esa cruz, porque Él ahí eliminó el acta de los decretos que estaba contra nosotros. Ahí la anuló, porque ahí dejó clavados para perdonarnos nuestros pecados. Y un ser humano natural, normal, no puede perdonar pecados, solo Dios. Y si Él en la cruz nos perdonó los pecados a nosotros los pecadores, es porque Él es Dios. Él no era un simple humano, Él es Dios. Gloria al Señor. Veamos lo que dice Marcos. Igual vamos a ver 6:49. Marcos 6:49. Gloria al Señor. Dice la palabra del Señor. Dice que como Dios, mire lo que hizo. Marcos 6:49. Gloria al Señor. Perdón, veamos lo que dice Colosenses 2:13. No, perdón, ya lo leímos ese. Colosenses 2:13 es el que acabamos de leer. Juan 6:19, veamos. Gloria al Señor. Dice, es Juan 6:19, perdón. Lo tenía mal anotado. Juan 6:19 dice que como Dios, Él anduvo sobre el mar. Vámonos a la Biblia. Gloria al Señor. Desde el 18 dice, y se levantaba el mar con un gran viento que soplaba. Cuando habían remado como 25 o 30 estadios, vieron a Jesús que andaba sobre el mar y se acercaba a la barca y tuvieron miedo. Los discípulos estaban en la barca, pero Él se había ido al otro lado del mar, entonces Él se les apareció cuando ya iban a medio camino. Él se les apareció, pero caminando sobre el mar. No andaban en una cosa de esas que andan los surfistas, ahí surfeando sobre el mar. No, Él andaba en sus propios pies y no se hundía, porque Él estaba ahí actuando como Dios, como divino, porque un ser humano no podía hacerlo. Incluso cuando llamó a Pedro para que caminara sobre el mar hacia él, Pedro lo intentó, pero se iba hundiendo cuando su fe le falló, porque él no tenía realmente la misma capacidad de él, porque él era Dios. Él era Dios. Entonces, vemos cómo Dios en su humanidad pudo
caminar sobre el mar. Pudo demostrarles que era el Todopoderoso. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Creo que nos vamos a quedar hasta acá ahorita porque ya tenemos media hora. Creo que muchos versículos agarro y como tenemos que estar explicando un poquito, ¿verdad? Para que sea más entendible. Y creo que voy a estar agarrando menos versículos para incluso explicarlos más profundamente. Tal vez no más profundamente, pero un poco más claro, ¿verdad? Porque por ir corriendo, para que el tiempo no avance, hasta nos confundimos, repetimos los versículos que ya hemos leído, pero la idea no es perder tiempo, la idea es aprovechar el tiempo en algo que sea edificable, en algo que nos sea para bendición de nuestras vidas. Gloria al Señor. Vamos a dejar hasta aquí esta enseñanza y vamos a continuar la tercera enseñanza sobre este mismo tema para terminar y luego vamos a continuar con otro tema. Gloria al Señor. Pero ha sido un privilegio grande para mí, pues, de compartir con ustedes otra enseñanza más de la palabra del Señor para que nosotros conozcamos, ¿verdad? Y les invito a que si usted puede entrar a mi página de Facebook, usted puede buscar ahí todos los videos de las enseñanzas que he subido, porque ya subí más de 10 enseñanzas y yo quiero compartirlas con ustedes. Pueden ver los videos, pueden escuchar y pueden aprender de la palabra del Señor, que eso va a ser muy útil para su vida espiritual. Gloria al Señor. En el nombre de Jesús, pues, vamos a llegar hasta aquí con esta enseñanza y que el Señor me les bendiga grandemente. Padre, en esta hora te doy gracias, Señor, por haber permitido este momento para compartir con mis hermanos y mis amigos esta enseñanza que nos has permitido, Señor, dar esta noche. Que todo sea para la honra y la gloria tuya, Señor, porque no buscamos nuestra gloria ni nuestra exaltación, sino que tu nombre sea reconocido, sea conocido, Señor, por todos lados, por todas las naciones. Gloria al Señor. En el nombre tuyo, poderoso Padre, te pedimos que abras nuestros corazones cada día para entender tu palabra. Amén.